Hola, muy buenas tardes, tengan todas y todos. Bueno, pues para empezar este año tenemos una actividad académico-profesional que considero muy interesante, muy importante y que tiene que ver con la encuesta nacional de consumo de alcohol, tabaco y drogas y que se había tardado a nivel nacional, pero que bueno, hoy ya se publicó y prácticamente pues no digo que vamos a estrenar la información, de hecho ya los documentos ya se los hicimos llegar a través del WhatsApp de AMED, pero sí, pues dos compañeros que también son socios de nuestro colegio y que son directivos en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, pues nos van a hablar precisamente de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy vamos a tener una actividad conjunta, tanto de actualización profesional en psicología como de educación continua, porque tiene que ver con información para que nutre nuestro quehacer profesional, pero también nos permite ver la metodología que se utilizó para hacer esta encuesta nacional, ¿no? Y bueno, como es costumbre, aquí Sigmund Freud ya hablaba de las adicciones y nos dice, las drogas solo pueden proveer consuelo temporal y pronto las consecuencias son mucho peores que el sufrimiento original. Bueno, esta tarde, como ya les mencionaba, vamos a hablar sobre la Endocat 2025, que es la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco 2025, y vamos a ver sus resultados y tratar de identificar retos y oportunidades que tenemos como profesionales de la salud mental. Y para eso hemos invitado a nuestros compañeros, el doctor Francisco José Gutiérrez Rodríguez y el maestrante Víctor Osvaldo Orozco Estrada, ¿sí? Permítanme presentarlo, muchos ya lo conocen, los conocen, pero los que no los conocen, pues vamos a hablar de quiénes son ellos, ¿no? El doctor, bueno, ya algunos saben, algunos otros no. Paco ya también concluyó los estudios del doctorado, ¿verdad? Él es licenciado en psicología por la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en ciencias de la salud pública también por la UDG, es maestro en criminología, criminalística e investigación criminal por el Instituto Superior de Ciencias de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y como les mencionaba, también acaba de concluir ya para obtener el grado de doctor. No lo puse aquí porque no tengo el nombre exacto del doctorado, ¿no? Él es profesor titular B de tiempo completo del Departamento de Psicología Básica del CUCS de la Universidad de Guadalajara. Es exdirector fundador del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del mismo Departamento de Psicología Básica. También fue jefe del Departamento de Psicología Básica. Fue consultor externo de la OPS en el programa de análisis de situación de la salud en las Américas. Es perito en psicología avalado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Fue presidente del Consejo Directivo y también fue director de la División Profesional de Psicología Forense del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco AC. También fue director fundador del Centro de Intervención en Crisis de la Subsecretaría de Seguridad Pública, Protección Civil, Prevención y Readaptación Social del Gobierno de Jalisco, que trabajó en coordinación con el Departamento de Clínicas de Salud Mental del CUCS de la UDG, el Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Menchaca, y los servicios médicos municipales del Ayuntamiento de Guadalajara Cruz Verde, doctor Mario Ruiz Sousa. Él también fue director fundador del Servicio de Intervención en Crisis del Instituto Jalisciense de Salud Mental de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco. Fue productor y conductor de programas televisivos en materia de psicología por 12 años en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Jalisco y también en televisión local, Megacable y Telecable de Zapopan. Ha sido instructor de cursos de actualización y capacitación en psicología, tanto a nivel nacional e internacional. Es director de Contacto Consultores SC.
Tiene un doctorado honoris causa por la Academia de Peritos en Ciencias Forenses. Es evaluador del Consejo Nacional para la Certificación Profesional en Psicología C, miembro fundador y excoordinador general del Grupo Nacional de Trabajo y Psicología y Seguridad Ciudadana de AMED, conferencista y tallerista y ponente en congresos locales, nacionales e internacionales, y actualmente es comisionado nacional de salud mental y adicciones del Gobierno de México. También tenemos a nuestro compañero Víctor Osvaldo Orozco Estrada. Él es licenciado en psicología por la Universidad de Guadalajara, es maestrante en terapia familiar por la Universidad de Guadalajara, es psicólogo en contacto consultores especializados en psicología, es perito en psicología avalado por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco desde el año 2017, es profesor del Departamento de Psicología Básica del CUCS de la Universidad de Guadalajara, es socio, fue presidente del Consejo Directivo y actualmente es presidente de la Junta de Honor y Justicia del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco. También es miembro del Colegio Mexicano de Criminólogos, Criminalistas y experto en ciencias forenses. Socio fundador de nuestra Asociación Mexicana de Psicólogos y Psicólogas AC. Conferencista, ponente y tallerista en diversos eventos profesionales locales y nacionales. Se le otorgó el premio al mérito profesional en la modalidad Psique de Oro en Psicología Clínica en el año 2018, otorgado por la Sociedad de Egresados de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es el director de Estrategias y Procesos de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. Como verán, pues nuestros dos compañeros, nuestros dos colegas, tienen una amplia trayectoria académica y profesional, y precisamente, pues con todo ese conocimiento y lo que están haciendo en la CONASAMA, pues nos van a hablar hoy de esta encuesta nacional que precisamente se dio a conocer en el pasado mes de diciembre, ¿no? Que empezó. Pues bienvenidos y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para todos y todas los socios, tanto del colegio como de la MEP. Bueno, a través del Gobierno de México se implementó en enero del 2025 una estrategia contra las adicciones que fue dentro del marco de la estrategia por la paz y contra las adicciones, donde se habló acerca del fentanilo te mata, aléjate de las drogas, y que va a ser una campaña de largo aliento, donde inició con el caso del fentanilo, ello debido a las presiones que se han tenido en torno al combate de la distribución, consumo del fentanilo en México, y que también llevó a la necesidad de tener datos actualizados a través de la encuesta nacional del consumo de drogas, alcohol y tabaco, conocida como ENCODAT. Se necesitaban algunos datos que pudieran ser comparados con la última versión de la ENCODAT, que fue en el 2016, ¿sí? Aquí en la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco es una encuesta que permite dar seguimiento al consumo de sustancias psicoactivas y su relación con la salud mental en México. Los objetivos es generar datos actualizados, comparables, identificar tendencias, describir perfiles epidemiológicos de adolescentes y adultos y aportar información para políticas públicas, prevención, tratamiento, regulación y la reducción de daños, ¿sí? Mi pregunta es si están viendo la siguiente diapositiva o solo están en la presentación. No, ya se ve la siguiente, donde Ok. dice, ajá, En un contexto, gracias Pepe, en un contexto internacional, estamos hablando de 96 millones de personas de 15 a 64 años que fueron consumidores de algún tipo de sustancia durante el 2021. Estamos hablando de 600,000 muertes anuales que están atribuidas
al consumo de drogas. 420,000 de ellos son varones y 160,000 son mujeres. Otro dato importante para reflexionar es 39,5 millones de personas padecen algún tipo de condición de salud mental por el consumo de alguna sustancia psicoactiva. 36 millones de años de vida perdidos durante el 2019, donde hubo 14,8 millones de personas que tenían drogas inyectables, 15,2% con VIH y 38,8% con hepatitis tipo C. Esto debido al uso de jeringas contaminadas, ¿no? Es importante hablar de que la encuesta, la ENCODAT, utilizó una metodología donde era una metodología multietápica que incluía a dos grupos principalmente. La muestra fue de 19,200 personas entrevistadas en sus hogares en diferentes regiones de nuestro país de una edad de 12 a 65 años de edad, dividida en dos grupos clave. La primera fue el grupo de adolescentes, que correspondió a adolescentes de 12 a 17 años, en un total de 3,847 adolescentes, y en el caso de la muestra de adultos, fueron de 18 a 65 años, 15,353 personas, ¿sí? Es importante hablar de que, bueno, después de la pandemia se ha venido agudizando esta crisis de salud mental, donde la ansiedad, la depresión han sido cada vez más patentes como principales demandas de atención en el consumo de sustancias. En 1998 tenemos la encuesta nacional de adicciones, conocida como ENA, que tuvo una evolución de una versión en el 93, en el 98, en el 2002, en el 2008, en el 11 y la última fue en el 2016, donde ya fue considerada como ENCODAT. Desde el 2002 se empezaron a incluir no solamente personas en áreas urbanas, sino también se manejaron personas en el área rural, asegurando la representatividad a nivel nacional y regional. Debo de señalar también que una de las limitaciones de la encuesta tiene que ver con aquellas zonas donde se manejaba alguna de las lenguas originarias, o más bien de las lenguas tradicionales de pueblos originarios, en donde no se hizo una valoración por tener un contexto totalmente culturalmente distinto. Esta encuesta es liderada por la Secretaría de Salud y coordinada por la CONASAMA, esto también en coordinación con el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz. Hablamos que el 6,8% es la tasa de personas que se han suicidado en México, hablando de 100,000, perdón, de 100,000 personas en el 2024 y 160 millones con personas con diferentes condiciones de salud mental en las Américas. Hablo de condiciones de salud mental toda vez que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana han convenido en no hablar de trastornos, no hablar de síndromes, al menos en el lenguaje donde se cambie la narrativa y se hable de diversas condiciones de salud mental. Ya no hablar de enfermedades mentales, toda vez que uno de los retos de la Organización Panamericana de la Salud es también combatir el estigma. 3,3% de los adolescentes entre 12 y 17 años han tenido ideación suicida, y ahorita vamos a ahondar
en qué nos dice la encuesta respecto a ideación, a tentativa y a planificación suicida. En esta encuesta van a encontrar algunos datos o algunos hallazgos principales de algunas drogas que, bueno, han tenido un gran impacto en nuestro país, pero también por primera vez se incluye la sección de salud mental donde se habla de malestar psicológico, entendiendo malestar psicológico por una serie de condiciones en la población. Es como la parte del DSM-5 TR, donde son aquellas categorías que no son trastornos psicológicos, pero, ni síndromes, pero que requieren atención y tratamiento. Malestar psicológico hacía alusión a que la persona tiene ideas suicidas, que puede tener ideas relacionadas con actos obsesivo-compulsivos en el caso del juego patológico o algunas otras adicciones comportamentales. Estamos hablando también de rasgos de ansiedad, pero que se habla como malestar psicológico y que en este caso ha publicado bastante la doctora María Elena Medina Mora, en este momento del estudio, directora del Centro de Estudios de la Globalidad, junto con la doctora Rebeca Robles. Algunos hallazgos importantes: encontramos un aumento del consumo experimental en adultos de drogas ilegales. Aumentó del 10,6% en el 2016 al 14,6% en el 2025. Hablando de este consumo experimental, hablamos de la cannabis, alucinógenos o estimulantes que tienen una base de anfetamina o anfetamínicos. Recordarán que las anfetaminas fueron diferentes sustancias que se utilizaron muchas veces para personas que querían adelgazar, perder el apetito, y entonces empezaban alguna dependencia física y psicológica, que después evolucionaron en algunos estimulantes de tipo metanfetamínico, que ya eran trabajadas drogas por laboratorio. Disminuyó el consumo experimental en adolescentes, de acuerdo a los datos de esta encuesta, del 6,2% al 4,1% en el 2025. Un aspecto que es importante destacar es el uso indebido de medicamentos, que aumentaron del 1,3% al 2,5%. Uso indebido de medicamentos, estamos hablando de aquellos medicamentos autorrecetados, aquellos medicamentos tales como pudieran ser algunos, como puede ser las anfetaminas, como puede ser algunos, el tramadol, que se utiliza como un anestésico, un analgésico. Podemos encontrar algunas otras medicamentos que se venden sin receta médica o bien que han sido adquiridos en la venta clandestina. Este uso de medicamentos autorrecetados aumentó considerablemente en la población adulta. El uso de opioides, que son derivados de la goma del opio, aumentaron del 0,1% al 1,4%. En el caso del fentanilo, bueno, la prevalencia del fentanilo la habíamos encontrado principalmente en algunos estados del norte de nuestro país. Podemos encontrar el caso de Baja California, podemos encontrar el caso de en Tijuana, particularmente ya en una ciudad. Podemos encontrarlo en Chihuahua, donde se han encontrado que muchas veces los jóvenes utilizaban el fentanilo con drogas adulteradas, es decir, podemos encontrar algunos cigarros de marihuana rociados con fentanilo o algunas otras drogas. Es decir, cuando se hizo la encuesta, a mucha de esta gente no sabía
que estaba consumiendo fentanilo. Sin embargo, en los registros nacionales y las estadísticas que nos dan, el fentanilo no es la principal droga de consumo en nuestro país, sino lo constituyen las metanfetaminas, que es la segunda fase de la campaña del gobierno de México, que va a ser en relación a estas metanfetaminas. Respecto al consumo de alcohol, en la pregunta de si se había consumido alguna vez, las preguntas fueron encaminadas a si se había consumido alguna vez, si se había consumido en el último año, en el último mes, ¿sí? Y bueno, en el caso del alcohol, aumentó en la pregunta del grupo de 12 a 65 años del 71% al 73,7%. Sin embargo, en el caso de alcohol, podemos encontrar una mayor prevalencia en mujeres adultas que pasó del 67% al 75%. La edad promedio de inicio fue de 13,6 años a 13,2 en este grupo de mujeres que más o menos daba continuidad. Sin embargo, en adolescentes disminuyó la edad de inicio. En el tabaco fumado bajó la prevalencia del 17%, 17,6 al 15,1, hablando de los cigarros tradicionales de nicotina en el grupo de 12 a 65 años. Algo que llama poderosamente la atención es justamente y que la CONASAMA está trabajando en una campaña nacional para la prohibición del vapeo, que ya actualmente está prohibido en México, pero que también hay corrientes de opinión que se pronuncian porque no se prohíba a los vapeadores, sino que se puedan regular. En este sentido, bueno, hay una regulación del alcohol y del cigarro y no significa que por ello baje la prevalencia de estas sustancias, ¿no? Los vapeadores aumentaron del 1,1% al 2,6%. El aumento en 10 años en el caso de adolescentes aumentó un 136%. Drogas ilegales, en el caso de la marihuana, que a pesar de que se ha hablado del uso recreativo de la marihuana, bueno, el caso de la venta, todavía hay limitaciones para la venta de la droga, todavía se va a reabrir en el Senado de la República la discusión sobre el caso de la marihuana, porque bueno, en el caso de la Ciudad de México, se considera que ha habido una distorsión de lo que la ley ha manejado para el uso recreativo de ella, ¿no? En el caso de los opioides, estamos hablando en el caso del éxtasis, en el caso del tramadol, en el caso de la morfina, en el caso del fentanilo, aumentaron del 0,1% al 1,4%. El uso indebido de medicamentos, ya hablábamos de drogas médicas, que había habido un aumento. Estamos hablando que se mantuvo bajo el uso de tranquilizantes como el clonazepam y el diazepam, el 0,03% el uso de sedantes y estimulantes de uso médico como el modafinilo, el Adderall y el metilfenidato, fue menor del 0,1%. A lo largo de este estudio, bueno, se estuvieron encontrando, hay en el documento extenso, una descripción más detallada de cada uno de los apartados de las drogas. Esta fue la información que se presentó en la mañanera con algunos agregados por parte del equipo de CONASAMA, para que se pudiera tener una comprensión. Ya hablamos del aumento del consumo experimental en adultos, aumento de la marihuana, aumento de los alucinógenos, en el caso del peyote, del toloache, los hongos santos, la hoja madre, entre algunos otros. Un aumento de los estimulantes de tipo anfetamínico,
Esto lo vemos en el grupo de adultos. Sin embargo, en el grupo de adolescentes disminuyó el consumo experimental, disminuyó la marihuana, aumentaron los alucinógenos y disminuyeron el uso de estimulantes de tipo anfetamínico. Tenemos que señalar que entre los hallazgos también se habla de drogas combinadas, ¿sí? Donde ya puede haber adulteración, por ejemplo, en el caso de los cigarros de nicotina, se le pueden agregar gránulos de cocaína y que son conocidos como los llamados primos, ¿sí? La siguiente diapositiva, nos habla, en el caso del alcohol, la población total que ha consumido alguna vez, ya había dicho, del 71% al 73%, y en el caso de las mujeres, no solamente las que han consumido alguna vez, sino que también, y esto es congruente con el sistema de vigilancia epidemiológica en adicciones, las mujeres también han tenido mayor tolerancia. Aquí en la CONASAM, algunos de los psiquiatras nos han hablado incluso de que las mujeres fisiológicamente tienen una mayor capacidad para procesar el alcohol que los varones, ¿sí? En el 2025 se encontró en el consumo nacional de diferentes sustancias, en el caso del alcohol, perdón, en el último año disminuyó, en el consumo de adolescentes también disminuyó y en el consumo mensual disminuyó. También tenemos que valorar aquellos jóvenes adolescentes que pueden llegar a mezclar el alcohol con alguna bebida energética. Estamos hablando que la bebida energética es un estimulante del sistema nervioso central con altos niveles de cafeína, taurina y azúcar, mientras que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y que combinados pues va a tener efectos paradójicos en los jóvenes. Es decir, consumen el alcohol con alguna sustancia como el Red Bull, como en el caso de la bomba del bazooka, de la bazooka, ¿sí? También, si me ayudan con la siguiente, en el caso de tabaco y nicotina, el consumo de cigarros electrónicos, aquí pueden ver en el caso de la gráfica, el tabaco fumado, la banda dorada es en el 2016 y en el 2025, en el caso del tabaco fumado y en el caso del cigarro electrónico, ¿sí? Que hay un aumento importante donde el vapeador tiene una gran cantidad de sustancias tóxicas que van a generar un deterioro sistemático del sistema respiratorio y de algunos otros padecimientos asociados. La siguiente. En el caso de estimulantes anfetamínicos, aquí pasa del 0,9% al 1,5%. Estamos hablando también sustancias como el éxtasis, el cristal, algunas sintéticas como el MDMA y la metanfetamina, ¿sí? Ya mi compañero Víctor Osvaldo les estará hablando de los indicadores que se encontraron para salud mental en el caso del malestar psicológico. Les va a hacer un análisis más detallado del comportamiento suicida, así como las apuestas en adolescentes y el uso de videojuegos, así como la exposición a algún tipo de violencia física, verbal, psicológica, a algunos retiros de privilegios, daños a la propiedad, etcétera, que pueden vivir tanto los adolescentes como los adultos, ¿sí? Yo quisiera dejar esta parte aquí para que mi compañero pueda dar continuidad con lo que ha hecho con Asama, la parte de salud mental, para luego pasar a algún tipo de preguntas sobre los hallazgos del ENCODAT. Ustedes, como señalaba el maestro Pepe, ya pueden encontrar la ENCODAT no solo con los archivos
que se les han enviado, sino también si quisieran hacer alguna consulta, se tiene el resumen ejecutivo en la página de CONASAMA, así como el documento extenso. Viene un número especial de la revista Salud Pública de México con los resultados de la encuesta y donde pues ya les estaremos compartiendo otros hallazgos que junto con el Instituto Nacional de Salud Pública estamos realizando. ¿Sí? Cada uno de los institutos, tanto el de salud pública como el de psiquiatría, como la CONASAMA, vamos a estar publicando una serie de artículos científicos basados en las bases de datos, que también son bases de datos públicas, que en breve estarán disponibles a través de la página del Instituto Nacional de Salud Pública, de la CONASAMA y del de Psiquiatría, para que puedan tener una liga que los lleve a estas bases de datos que se siguen trabajando y que próximas estarán por publicarse. ¿Sí? Le cedo la palabra a mi compañero Víctor Orozco para que pueda seguir abordando los hallazgos de la INCODAT. ¿Sí? Dejo hasta aquí esta parte. Muchas gracias, comisionado. Quiero aprovechar el espacio para agradecer la invitación que me hace el maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez a participar en esta Buenas presentación, noches. Buenas donde noches, Lu. Buenas noches, les, comisionado. ¿Cómo estás? Buenas noches. les, les compartimos con mucho gusto respecto a la encuesta nacional. Y bueno, y dando seguimiento, precisamente como mencionaba nuestro comisionado, me gustaría hacer hincapié en algo que él mencionaba en un principio. Esta encuesta cuenta con un sólido respaldo metodológico que pues le da validez y confiabilidad, así como la utilidad de la información justo para la toma de decisiones en el campo de la salud pública. Esta encuesta nacional tiene o cuenta con esta muestra representativa y que nos va a permitir dar un seguimiento sistemático ahora en el respecto del tema de el apartado de indicadores de salud mental dentro de la población mexicana, que bueno, tengo el día de hoy la oportunidad de compartir con ustedes, ¿no? Como ya lo hemos visto, se destaca dentro de sus fortalezas metodológicas la comparabilidad en cuanto a la temporalidad, ¿no? Que nos permite también identificar tendencias y cambios en los patrones de consumo, sobre todo en el apartado de las adicciones, así como la cobertura a la población, la integración de un grupo prioritario como son pues las personas adolescentes y que de alguna forma eso nos da datos actualizados que nos permite también el poder identificar perfiles epidemiológicos y que también nos van a permitir pues dar o tener un reconocimiento respecto a los indicadores de salud mental en nuestro país, ¿no? Algunos hallazgos principales respecto al apartado de salud mental, pudimos encontrar que la población adolescente mostró mayores niveles de malestar, a diferencia de la población adulta, sobre todo en esto que hablábamos sobre el malestar psicológico, el comportamiento suicida, la violencia, así como la participación en apuestas y uso de videojuegos, como lo veíamos en la diapositiva anterior. En el caso de la violencia sufrida, en una diferenciación en la población general de los 12 a los 65 años, se encuentra en un 12.3% y específicamente en la población adolescente, entre los 12 y los 17, existe una
un 18.1% de esta población que ha vivido o que vive violencia de alguna forma. También respecto al comportamiento suicida en la población general, el 1.9% ha tenido ideación en algún momento de su vida, 1.1% ha planificado de alguna forma el hacerse daño o acabar con su vida, y el 0.7% de la población general ha tenido un intento. En el caso de la ideación, se da más en las mujeres adolescentes, a diferencia de los varones. Cuando hablamos del malestar psicológico, hablamos de una serie de condiciones que afectan el estado, la calidad de vida de las personas, en donde también existe una inadecuada adaptación al entorno, en donde también puede generar un aporte disminuido pues, a las actividades que se realizan cotidianamente en diferentes campos o áreas de la vida cotidiana. Respecto a la diferencia entre hombres y mujeres, en el caso de los adolescentes, se presentó mayormente en mujeres el malestar psicológico con un 13.2%, a diferencia de los hombres con un 6.9%. En la población adulta, igual existe esta tendencia, las mujeres con un 10.2% y los hombres con un 5.1%. Aquí hay una situación importante que pues debemos también advertir respecto a algunas condiciones o situaciones que se arraigan a cuestiones culturales, la manifestación de malestar o incluso el reconocimiento de afectaciones a nivel psicológico, social. Comúnmente es más reconocida y expresada por el sexo femenino, a diferencia de los varones, ¿no? En el apartado del comportamiento suicida, al menos la presencia de algunos indicadores en los últimos 12 meses de cuando se levantan los datos de la encuesta, los adolescentes muestran tasas regularmente más altas en todas las etapas del comportamiento suicida, que como ya lo mencionábamos anteriormente, y también, bueno, se hace referencia a que las mujeres son el subgrupo con mayor frecuencia en el caso de la ideación y el intento, ¿no? Hay un mayor grado, digamos, de evolución del comportamiento suicida, lo que también nos lleva a focalizar acciones y estrategias desde nivel nacional, para poder identificar y sobre todo fortalecer las acciones preventivas respecto a la evolución del comportamiento suicida. En el caso de la presencia de los indicadores de violencia en los últimos 12 meses, respecto al tiempo en el que se levanta la encuesta, la información de la encuesta, el 12.3% de la población de 12 a 65 años, es decir, la población general, reportó haber sufrido algún tipo de violencia física, emocional y sexual. En el caso de los adolescentes, el 18.1% la presenta; en el caso de los adultos, 11.4%. De igual forma, y como ya lo hemos revisado, o como se ha evidenciado también con ambas poblaciones, se da más o se reporta más en el caso de las mujeres, a diferencia de los hombres. Dentro de la parte de salud mental, también fue considerado la condición relacionada con las apuestas, la patología respecto a los juegos de azar. Y aunque es considerada una minoría, sobre todo en la participación que se da en los juegos de azar, es más común en adolescentes que en adultos.
se puede identificar que al menos en la población adolescente hay una participación dentro de los últimos 12 meses de un 6,9%, a diferencia de la población adulta de un 3,9%. Eh, digamos que en esta condición predomina más en el caso de los hombres, a diferencia de las mujeres, ¿no? Como ya lo mencionaba nuestro comisionado nacional, em, esta información nos va a permitir tener una visión estratégica respecto a las políticas que ya se implementan y aquellas que podrían proyectarse a poder intervenir y mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo ante los hallazgos que esta encuesta, que sin duda pues es trascendente para el sector o los y las profesionales de la salud mental. En el caso de, digamos, los hallazgos generales y que podemos partir de allí para poder tener algunas reflexiones respecto a lo que estamos haciendo o lo que de alguna forma podemos modificar o mejorar para que la efectividad de las intervenciones, para que la efectividad de las políticas, pues puedan tener a bien mejorar y disminuir estos malestares y, por ejemplo, estos indicadores de consumo, ¿no? Por ejemplo, esto que vemos como la marihuana es la principal droga ilegal, al menos la de consumo. Y que bueno, eso también nos lleva dentro de este apartado el monitorear la evolución del consumo de los opioides, como ya también se mencionaba, a pesar de que no se reportan el consumo del fentanilo. Lo cierto es que las personas están consumiendo fentanilo sin saberlo, ¿no? Y esto, claro, que es un problema dentro del sector de la salud pública, ya que sabemos las consecuencias que tiene el consumo de esta sustancia, ¿no? En el caso del alcohol, hay una reducción en el consumo de los adolescentes, ¿no? Al menos lo que se reporta también reforzando y evidenciando las iniciativas que se ha tenido respecto a la disminución en el consumo del alcohol, específicamente en mujeres adultas. Y algo que también se ha considerado alarmante, la transición del uso del tabaco a los cigarros electrónicos o los vapeadores, y sobre todo en el caso de los adolescentes, que ahora pues se ha buscado también atender a partir de las regulaciones y sobre todo campañas educativas. Hay incluso, se ha difundido diversas campañas desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud respecto a las estrategias engañosas que han sido denominadas también seductoras por parte de la industria del tabaco o los vapeadores para pues tener una mayor atracción y que también se ha identificado están mayormente dirigidas a población joven, ¿no? Entonces, esta también es una cuestión que es importante difundir y reconocer en estos sectores de la población, ¿no? Y bueno, esto también pone en evidencia cómo la prioridad en la actualidad es la salud mental de adolescentes. También se proyecta el poder desarrollar en los próximos días y a partir y a lo largo de todo el año un plan que pueda pues tener acciones específicas para estas poblaciones que, bueno, por ciertas características,
pueden considerarse con un mayor alto grado de vulnerabilidades, ¿no? Las estrategias en el campo de la salud pública tienen precisamente esta prioridad en relación a la prevención del suicidio, que desde el 2025, en el caso de la campaña nacional de prevención del suicidio, Dale color a tu vida, que también pues se ha tenido un gran impacto a lo largo del territorio nacional y que esperemos pueda dar o pueda seguir dando resultados respecto a estos indicadores, ¿no? Eh, Dentro de esta población, debemos de identificar aquellos factores de riesgo que incluyen también lo que se relaciona con las organizaciones delictivas, ¿no? Se ha identificado que para algunas o algunos adolescentes es muy llamativo el poder integrarse a una célula delictiva, ¿no? Más que el integrarse a algún programa educativo, y eso también es una cuestión que debemos de promover como diferentes fortalezas y habilidades para la vida que permitan pues tener una vida y un proyecto de vida integral, pues que esté alejado de estas cuestiones que en muchas ocasiones pueden traer consecuencias fatales, ¿no? En cuanto a las poblaciones prioritarias que se identifican a partir de la encuesta, las mujeres adultas, sobre todo en el consumo del alcohol, ya veíamos el caso de los adolescentes, el riesgo de violencia y poder desarrollar enfoques específicos para el trabajo clínico, ¿no? Y sobre todo desde estrategias y acciones comunitarias basados en el género y los grupos de edad, ¿no? Em, todos estos datos nos han llevado a visualizar y proyectar y apegarnos también a las estrategias nacionales, como lo es la Estrategia Nacional por la Paz y contra las Adicciones, que aborda las causas estructurales acerca de las adicciones, promueve el bienestar social y que, bueno, tiene este enfoque de la reducción de la demanda y sobre todo una atención integral, ¿no? A lo largo de las diferentes etapas del ciclo vital y que cubra pues las necesidades y las demandas de la población en los diferentes, en las diferentes estructuras sociales, ¿no? Continuar y continuar con la fortaleza y la difusión de la campaña nacional de prevención del suicidio, Dale color a tu vida, que pues se ha proyectado hacia diferentes grupos poblacionales. El año pasado ya se realizaron algunas acciones específicas para la población adolescente y joven, ¿no? Proyectaremos también un apartado para personas de la tercera edad en relación también a lo que tiene que ver con la prevención del suicidio, así como también el fortalecimiento de las brigadas comunitarias de salud mental en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud. Pues está fortaleciendo el Programa Nacional de Salud, perdón, de Prevención del Suicidio, el cual tendrá una reestructuración justamente en la visión o en la búsqueda de impactar significativamente en los índices de pues, suicidio a nivel nacional. Sin duda, la encuesta pues nos reta de alguna forma a poder reconocer pues, cómo nos encontramos a nivel nacional y también pues a partir de esta radiografía
que nos da estos datos, pues también visualizar cómo desde los diferentes sectores, desde las universidades, incluso desde las organizaciones de la sociedad civil, pues podemos continuar abonando pues a mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo abonar también a la reducción de pues los riesgos que ahora identificamos. Estas son pues los datos que podemos encontrar, que compartimos con mucho gusto con ustedes. En días pasados, el maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez ya les compartía los documentos extensos, el extenso y el resumen ejecutivo. Bueno, no sé si exista alguna duda, comentario adicional a lo que les hemos compartido el día de hoy. Bueno, yo sí tengo varios comentarios, buscando sobre todo identificar, este, aunque ya ustedes apuntan algunas líneas como estratégicas de trabajo para atender lo del consumo de drogas, tabaco y alcohol. Pero hay varios comentarios, ¿no? Empezando por un comentario, en las pasadas vacaciones, tuve la oportunidad de platicar con Paco, sobre algo que alguien me había cuestionado, me había preguntado, ¿no? En primer lugar era, la encuesta aborda la situación del consumo y del malestar psicológico, en población de 12 a 65 años, ¿no? Entonces aquí a nivel mundial, yo estoy hablando en España, estoy hablando en Inglaterra, en Estados Unidos, la APA, Dile a Osvaldo que deje de compartir. uno de los puntos claves que mencionaban Ya. era el gran problema que estaba presentando en problemas de salud mental con los niños, ¿sí? De hecho, la APA aplicó una encuesta a sus socios, porque si bien antes de la pandemia ya venía un repunte de los problemas psicológicos en los niños, después de la pandemia se vio que se había aumentado, ¿no? Entonces, sí, hoy tenemos un primer problema porque no tenemos mucha claridad, en los niños podríamos decir, no sé, de 3 años a 12, ¿no? Igualmente, tenemos el problema de que no tenemos datos de otro sector poblacional que es muy vulnerable, que son los adultos mayores de 65 años y más, ¿sí? Ya Paco nos comentaba que, bueno, lo que pasa es que tenía que hacerse una forma de contrastar los datos de la encuesta, si no estoy mal, del 2016, para ver cómo íbamos, pero sí, me parece que es una limitante, ¿no? Otra limitante en la encuesta que me parece que es fundamental y que yo sé que en el sistema de salud, pues lleva prioridad la atención de los problemas, en este caso los problemas psicológicos, ¿no? Pero a mí me parece que hubiera sido una buena posibilidad, aunque yo sé que todo eso cuesta, ya comentábamos el costo de la encuesta y los problemas, las vicisitudes que se ha tenido para sacar la encuesta, pero yo creo que también sería muy importante, y si no se pudo, si no se hizo esta vez, que se pudiera hacer al futuro, que pudiéramos identificar cómo andan los indicadores positivos de salud mental en las y los mexicanos. Por ejemplo, los niveles de autoestima, los manejos del desarrollo de habilidades sociales, de la creatividad, entre otros indicadores que serían muy importantes, porque me parece que el sistema de salud siempre ha trabajado sobre factores de riesgo.
pero me parece que es muy importante promover los indicadores positivos de salud mental, o de salud integral, para poder identificar cómo andan y dónde podemos, en qué podemos trabajar más en prevención y en promoción de la salud, ¿no? De la salud mental en este caso, ¿no? Me parece que eso es muy importante. Eso no lo hace ni la OMS. Más bien, si ustedes revisan todos los documentos de la OMS, generalmente está centrado en pues, el suicidio, la depresión, los trastornos de ansiedad, pero lo que no se estudia es cómo andan las personas en su autoestima, en su asertividad, habilidades sociales, que finalmente se transforman en factores protectores a muchos de los problemas de salud mental, ¿no? De hecho, ahorita que estaban comentando, haciendo esta presentación, a mí me parece que con estos mismos datos que nos presentan hoy, podemos darle un pequeño giro a lo que vamos a empezar el próximo lunes, los dos siguientes lunes, en la revisión y actualización de nuestro proyecto integral de vida, ¿no? En este sentido, me parece que ese también es un elemento muy importante, porque muchas veces la gente consume drogas, alcohol, tabaco, y a veces también, sobre todo lo del suicidio, pues se presenta muchas veces porque no le encuentran sentido a su vida, ¿no? Entonces yo creo que ese trabajo puede ser muy interesante, y yo creo que eh, aquí nada más sé que hay un problema, ¿no? Porque de que hay necesidad de que trabajemos en todo esto es muy importante. El problema es cómo se invierte, ¿no? Y ahorita en este momento, pues uno de los grandes problemas es que algunas personas sí son beneficiadas con los servicios públicos de salud mental, pero muchas otras tienen que pagar los servicios, ¿no? Entonces, pero yo creo que también esto nos ayuda a que nuestra práctica privada, yo creo que va a ser muy importante como poder retomar estos datos para poder, a lo mejor, actualizarnos más y desarrollar mejores estrategias en el trabajo, sobre todo de jóvenes, yo diría que de niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Bueno, por el momento es los comentarios que yo quería hacer. Gracias. A este respecto, es importante señalar, la próxima semana la presidenta presenta el Plan Nacional de Salud Mental para niños, niñas y adolescentes, en el cual estamos trabajando con las diferentes instancias del sector. Se está trabajando con seguridad, con CONADE, con cultura, para poder desarrollar desde un enfoque social comunitario la atención de niñas, niños y adolescentes. Otro aspecto que está trabajando el doctor Ricardo Audifred es la supervisión de nuevos centros residenciales. Debo de señalar que los llamados anexos o centros residenciales para la atención de adicciones recibimos día a día una gran cantidad de quejas por violación de los derechos humanos. Hoy hay una convocatoria a nivel nacional para que los gobiernos de los estados puedan evaluar a estos centros que se han inscrito en un padrón para posteriormente obtener el reconocimiento de la CONASAMA. Hay 2.600 centros residenciales en el país, de los cuales solo 1.100 están registrados en un padrón, y de esos 189 han obtenido el reconocimiento de la CONASAMA. Muchos de estos centros actúan en la clandestinidad y bueno, la normatividad es que no, bajo ninguna circunstancia, se congregue a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Se tendría que trabajar fuera. Sabemos que la edad de inicio de las drogas va más abajo que de los 12 años, y también tendríamos que dar respuestas integrales con toda la capacidad instalada del sector. Coincido con que la política presidencial
va a estar centrada en niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces, también lo que tú refieres de problemas de la vida cotidiana son muy importantes, ¿no? Y otro elemento importante va a ser la cuestión de los programas que ya se hacen desde la CONASAMA a través de un proyecto, un financiamiento que se les da a los estados, donde va el desarrollo de habilidades socioemocionales, autoestima, resiliencia, trabajo en equipo, comunicación, que va a ser importante y que ya se está trabajando con la Secretaría de Educación Pública. En educación superior estamos trabajando ya con el doctor Ricardo Villanueva en un microcurso que está en una plataforma donde se pretende que llegue a 13.1 millones de jóvenes. Sin embargo, aquí lo que tú refieres está importante, porque esta plataforma va a llegar a adolescentes o a jóvenes escolarizados y más del 50% estaría descubierto de este tipo de atención. Entonces, sí hay otros programas que es importante desarrollar y que, bueno, también en el caso de personas de la tercera edad, este es uno de los grupos prioritarios, así como pueblos originarios, mujeres, en el caso de personas con algún tipo de discapacidad y que, bueno, en el primer año la prevención del suicidio, ansiedad, depresión, que era lo que contempla la OMS, fue el trabajo que se realizó. Pero vienen otros programas que atinadamente, como tú refieres, son prioridades nacionales, ¿sí? Tengo que reunirme en otra junta en este momento, pero que se queda Osvaldo Orozco, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, Paco, y te hacemos llegar tu constancia. Muchas gracias por la participación. ¿Algún otro compañero o compañera quiere hacer alguna observación, comentarios o inclusive propuestas de lo que, vamos, yo creo que nosotros como psicólogos, yo creo que tenemos dos trabajos, ¿no? Uno es brindar servicios a la gente para que esté bien, para que, y de ser posible que esté mejor cada vez, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado también, pues, aún las y los psicólogos pues, tenemos que trabajar para poder comer. Entonces, eso implica vender servicios. Y en ese sentido, yo creo que también tenemos que identificar oportunidades para poder mejorar el ingreso de las y los compañeros con esta información que se nos presenta hoy de cómo anda la cuestión de las adicciones y algunos elementos de problemas de salud mental, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? ¿Algún comentario? Por ejemplo, a mí se me ocurre que si estamos viendo que los problemas principalmente se están presentando con adolescentes, y yo diría que jóvenes, yo creo que también va a ser muy importante el que podamos incluir en en nuestra actualización continua del año temas de atención a adolescentes y jóvenes, ¿no? Creo que sería muy importante, ¿no? Bueno, para no monopolizar, creo que Francisco Javier quiere hacer uso de la palabra y también luego en turno Karina Salmerón. Adelante, Francisco, Paco. Sí, gracias, buenas noches. Aquí nada más haciendo el comentario que yo sugeriría la posibilidad, pudiéramos hacer algunas mesas de trabajo para que cuando lleguemos a la parte de la actualización en lo que se hace aquí anualmente, tener como avances, sobre todo en materia de salud mental. Por ejemplo, ahorita lo que hablaba el compañero Víctor al final del malestar psicológico y emocional de las personas. Encontramos pues que en materia de suicidio hay muy poco investigado o documentado en niños, niñas y adolescentes.
Por ejemplo, nosotros desde el área donde estoy, ahorita que ellos estaban explicando esta parte, se tiene que detectar los factores conductuales, emocionales, situacionales que promueven o facilitan la cuestión de suicidio en niños, niñas y adolescentes. Y más que el suicidio, perdón, el fenómeno suicida. O sea, el comportamiento, la ideación y todo lo demás. Porque si habláramos del suicidio, pues es ya nomás el acto consumado cuando ya se generó el intento. Y ahí yo creo que pudiéramos colaborar. Nosotros estamos desarrollando aquí en el estado una encuesta de riesgos psicosociales para adolescentes que viene en 4 componentes. Uno de ellos es sobre suicidio, que se ha trabajado mucho con el área de pediopsiquiatría del Hospital Civil y con Salma inclusive. Y el otro corresponde al área básicamente de salud mental para adolescentes. Sé que el suicidio y las adicciones es parte de la salud mental, pero para efectos del análisis de las variables y los datos sí tenemos que tenerlo separado, porque tradicionalmente la gente ve las drogas por un lado y la salud mental lo sigue viendo como los problemas psiquiátricos y el suicidio lo ven como algo aparte. Sin embargo, creo que es todo integrado y yo propondría trabajar algunas mesas de trabajo. También se está trabajando aquí a nivel estatal un triage para la detección oportuna en niños, niñas y adolescentes de 10 años a 17, con instrumentos validados internacionales y se hace a través de línea. Y eso permite tener fuentes estadísticas que pudiéramos trabajarlas como parte de la actualización aquí en la asociación. Es lo que yo pudiera como ofrecer para relacionarlo con la encuesta. Porque el problema de la encuesta, y ustedes ya lo vieron en la exposición, se fueron 10 años. Y las adicciones y los problemas y las conductas de consumo, la conducta adictiva de hace 10 años no es la misma la de ahora, ni las drogas de hace 10 años a las de ahora. Y las características, las modalidades, la normalización, la funcionalidad es totalmente diferente. Estas encuestas se tienen que hacer o anualmente, porque la cuestión de las drogas evoluciona constantemente. Y en materia de salud mental tenemos que partir, yo creo, por la historia natural de lo que desarrolla los problemas de salud mental o los problemas de malestar psicológico que mencionan en la encuesta. Y tenemos que entrar por la parte del autocuidado, la cuestión del estrés, principalmente, y por toda esa parte de todas las situaciones que pasan, sobre todo que vivimos en un país con problemas de violencia. Y si se fijan, en la encuesta lo que se habla de violencia, nomás se habla de la violencia física o si acaso psicológica, pero hay diversidades de violencias que no se trabajan en esa encuesta y que sin embargo sí lo podemos trabajar nosotros de forma más específica. Sería la propuesta y yo me apunto si se hicieran algunas mesas de trabajo para darle seguimiento y hacer un buen análisis de la información. Te vamos a agarrar la palabra, Paco. A ver si tenemos la ventaja que nos encontramos aquí en Guadalajara y nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Para ver esto. En turno creo que está Karina Salmerón, luego Víctor Orozco, Araceli, nuestra Baudelia, Diana Cifuentes. Muchas gracias. Sí, yo tengo una pregunta con respecto al tema de las adicciones con los videojuegos. Esta parte de, actualmente, bueno, podemos identificar que los adolescentes, pues, ahorita están inmersos en las pantallas, en la respuesta inmediata con el tema de la recompensa inmediata, ¿no? De hecho, los videojuegos en varias de mis consultas han sido como un tema importante en el cual me he tenido que ingresar yo para conocer de qué me están hablando. Y es justamente esta parte, ¿cómo o qué estrategias están tratando de realizar justo para identificar si se está mediando como si fuese realmente un tema de adicción o es solamente un uso que utilizamos o a veces tenemos los padres que trabajamos como esta parte como para pasar el tiempo, cuando antes era como jugar en las calles, ¿no? Entonces, ¿qué tanto o qué tan real es que hoy por hoy se ha tomado en cuenta un videojuego como adictivo? Esa será mi pregunta. Excelente pregunta. Sí, respecto al uso de los videojuegos, algo que se ha trabajado incluso desde la comisión y específicamente un programa de poder promover el uso moderado y regulado de los videojuegos. Si bien se ha identificado que existe el desconocimiento por parte de cuidadores, madres, padres, tutores respecto a la clasificación internacional o la clasificación norteamericana de los videojuegos,
sobre todo sin atender los casos de violencia explícita, contenido sexual, lenguaje ofensivo o la apología del delito o el consumo de sustancias, que se puede ver o que puede reflejarse en algunos videojuegos, que se convierte esto en un factor de riesgo importante. Lo que se busca, y justamente sin estigmatizar los videojuegos, porque también hay algunas propuestas interesantes dentro del sector de la salud mental y que también se han promovido a partir de la comisión. Hemos visto algunas interesantes respecto desde el Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el uso de juegos, de videojuegos psicoeducativos que modifiquen o transformen esta visión en donde ahora los videojuegos puedan aportar a una conducta prosocial, que puedan ser en la visión del desarrollo de la creatividad, que puedan dar también en la resolución de conflictos con una visión comunitaria, y que sí se ha considerado incluso en los temas que se trabajaron el año pasado en el Día Mundial de la Salud Mental, en un evento organizado por esta comisión. Hubo un tema específico respecto a los videojuegos donde compartían todo esto, ¿no? Entonces, más que ello, es poder generar estrategias de promoción del uso adecuado de los videojuegos sin estigmatizarlos, dando también ese reconocimiento o capacitación, fortalecer a cuidadores y tutores que puedan pues evitar, ¿no? Que vaya más en un sentido de supervisión, monitoreo y no tanto en la prohibición o el uso, que ya se ha evidenciado que no es algo que comúnmente lo ayude, ¿no? Entonces, sí, resumiría esta parte con que la visión que se tiene incluso desde la comisión es promover el uso adecuado. Y que sí, definitivamente, como lo ha estipulado la organización, perdón, desde el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, claro que hay condiciones relacionadas con las adicciones conductuales que pueden estar relacionadas con el uso indebido, sobre todo por el tiempo o la prolongación del tiempo que se da en el uso de los videojuegos, que como cualquier otra conducta puede generar una adicción, y que también tenemos que visualizar esa parte, ¿no? Pero promover el uso adecuado es una de las políticas que al menos se busca establecer. Porque indudablemente los videojuegos más llamativos no generalmente son educativos. Entonces, justo es ahí el tema, porque los más llamativos son de balas, de guerras, y sí, o sea, no es como de que sea tan explícito, porque ahorita si nos metemos a un Roblox o si nos metemos a un Minecraft, no es tan explícito esta violencia, pero al final es un avatar asesinando a otro avatar, ¿no? Pero sí y quitarlo a un niño que ya tiene como este conocimiento y ponerlo a jugar algo más educativo, indudablemente nos van a decir que sí, pero van a buscar la manera de llegar a Roblox o llegar otra vez a Minecraft, ¿no? De alguna forma. Pero pues sí, hay que empezar estas estrategias. Sí, incluso en este tipo de juegos que tienen que ver con interacción con comunidades o personas, otro de los riesgos que muchas de las personas no conocen es con quién realmente interactúan los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que no necesariamente es otro niño, niña o adolescente, y que también eso pues se ha convertido en un riesgo para la integridad, ¿no? Entonces, esta parte de capacitar y dar a conocer tanto las oportunidades como los riesgos que se pueden presentar para el adecuado uso de los videojuegos, creo que es por ahí también donde tenemos que dar seguimiento. Gracias. Ok. En turno, Araceli Torres. Sí, buenas noches. Bueno, antes que nada, felicitar a los ponentes. Muy interesante el tema.
Yo quisiera aportar la experiencia que yo tuve en esta aplicación de encuesta. Me tocó que me llegaran ahí pues al trabajo donde yo ejerzo mi trabajo en la Alameda, en Centro de Salud, pero llegaron a aplicarla a la comunidad donde ya traían los nombres de las familias, los domicilios. Hubo población que no les dio acceso ni les abrió la puerta. Y luego ya los 3 días de estar aplicando las encuestas fueron a visitarme a mí a la unidad, me pidieron el apoyo. Y yo le comentaba a la persona que fue, le dije, oye, es que antes que nada es una sugerencia y también la hago aquí, pues, ¿cómo no apoyarse donde hay una unidad de salud con personal de salud que pueda hacer primero la promoción de que posiblemente se les visite, que les van a hacer preguntas y que es importante pues que participen, invitarlas a participar para que no se dé esto que se dio, pues, que no les abrían la puerta, que no querían darles la información, porque pues a final de cuentas era gente desconocida para ellos, ¿verdad? Como estamos ahorita que hay secuestros, que a lo mejor nos quieren robar. Y yo le hice esta sugerencia a esta persona, qué tanto en otras comunidades les pasó lo mismo y qué tanto tiene que ver o influye en los resultados al final? Sí, bueno, desde el diseño metodológico, pues existe un procedimiento a seguir y en ese sentido, incluso hubo a través del área de comunicación social de la Secretaría de Salud un comunicado extensivo donde se compartió que se estarían visitando los hogares y que, bueno, efectivamente por las condiciones que vivimos de violencia en algunos contextos, sí fue complejo, digamos, acceder para algunas personas. Sin embargo, la muestra que integra el levantamiento de datos de la encuesta, pues tiene una representatividad y validez a nivel nacional y por ello no afecta, digamos, la confiabilidad de sus resultados, aunque sin duda en las bitácoras o en el reconocimiento de el trabajo de campo, pues se levantan todas estas comentarios o todas estas dificultades que pues son consideradas o que serán consideradas en una nueva versión. Ok, pues muchas gracias. Bueno, en turno la maestra Baudelia. Buenas noches a todos. Este, yo soy maestra de nivel medio superior y los programas, por ejemplo, el fentanilo te mata y todos esos programas, federales. Y los llevamos ahí en nuestro plantel. Pero una constante que hemos tenido nosotros con nuestras autoridades es que una vez que nuestros alumnos, o sea, están en situaciones de riesgo o que están en drogas y eso, hay orientación, trabajo social y se canaliza a una dependencia. El, ha sido también reiterado que nosotros les pedimos, o sea, pues, ¿por qué no tener un departamento así como de trabajo social o de orientación? O sea, el psicólogo. ¿Por qué? Porque nosotros lo referimos, o sea, a una dependencia y a veces es tanta la población o está muy saturado. Otro de los detalles aquí en la presentación vi que hay una línea de la vida. También se les hace saber también de esa línea y a veces la constante es de que pues no contestan o que no hay ¿cómo se llama? Pues no hay ahí ese apoyo. Eh, También dentro de los programas de educación, el fortalecimiento socioemocional, que también lo hemos estado trabajando y nos apoyamos mucho en lo que son los clubes, tanto deportivos como artísticos, pero
Siento yo como que nos estamos quedando muy cortos y nos está pasando esta situación. Aquí escuché de las bebidas energéticas. Anteriormente ya estábamos teniendo detalles también como los brownies con la marihuana. Entonces, todos estos tipos de cosas, siento yo que nos están rebasando y que apoyarnos nada más en las dependencias del sector salud o algo, pues nos hace falta que cada escuela, cada nivel básico, secundaria, media superior y todo, cuente con sus este, especialistas en la salud, ¿verdad? Entonces, hemos tenido diferentes foros a nivel nacional también de educación y que se requiere la figura del psicólogo en los diferentes planteles. Pero bueno, seguimos en el camino, ¿verdad? Haciendo que se nos haga un espacio. Entonces, era mi comentario ante esta situación, ¿verdad? De que se sigue trabajando. Eh, pero bueno, esperemos que nuestras autoridades escuchen. Sí, muchas Gracias. gracias, maestra Baudelia. Yo quisiera agregar a su comentario, digo, muy atinado, es también algo que estamos buscando fortalecer, es el enfoque comunitario, como usted lo dice, y pasa en muchos contextos. Cuando se detecta una situación de riesgo, una situación de consumo, una situación de violencia, pues se refiere, se canaliza y ya, ¿no? Como comunidad, en cualquier contexto en el que nos encontremos, pues damos por hecho que esa es la única o la forma más efectiva de abordar las situaciones, pero entonces el trabajo en la comunidad, el seguimiento en la comunidad, sobre todo, por ejemplo, se habla mucho y se ha promovido el no estigmatizar las condiciones de salud mental, ¿no? Y que eso ayude a la identificación, la prevención de riesgos, la promoción de estilos de vida saludables, la gestión de emociones, el desarrollo de la comunicación y sobre todo, y desde esta visión comunitaria, la participación, el desarrollo de identidad y el sentido de vida para las personas, aun cuando viven dificultades, ¿no? Sin duda, fortalecer esta visión comunitaria y sobre todo los alcances que podemos tener como comunidad en la escuela, en el trabajo, en la colonia, en los espacios de desarrollo, pues de alguna forma la salud también es promovida por las personas que nos encontramos alrededor. Gracias por su comentario. Bueno, ahorita antes de pasarle la voz a Diana, luego sigue Francisco Javier y Marco Antonio. Yo creo que este año también tenemos que insistir, ya lo hemos hecho, pero no debemos dejar de insistir en buscar que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales inviertan más en servicios de salud mental, ¿no? La verdad es que es insuficiente la estructura con la que se cuenta y la verdad es que la realidad nos está rebasando, rebasando la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, también ahorita otro punto que no se tocó suficiente, creo que no se tocó o no suficientemente, en el caso del suicidio, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional se están suicidando 5 hombres por una mujer. Entonces, aquí ese dato también es muy importante tocarlo, ¿no? Pero bueno, no quiero abusar de la voz. Adelante, Diana. Gracias, me voy a aventar un chascarrillo, pero no por la misma mujer, ¿verdad? Digo, 5 hombres por una mujer. Discúlpame, como fue la sintaxis, sonó a que los 5 estaban desviviéndose por esa misma mujer. Pero bueno, quería meterle un poquito de sentido del humor, porque definitivamente lo que nos estamos encontrando en la práctica profesional es demasiado complejo. Y tal vez lo que voy a mencionar a continuación, pues sea un tanto incómodo, pero precisamente de las conversaciones incómodas es de donde se generan reflexiones más profundas y el análisis y la identificación de necesidades. Por ejemplo,
Tengo algunos puntos, a ver si me alcanza el uso de la voz y si el maestro Víctor me tiene la paciencia suficiente y también ustedes. Y es, por ejemplo, número 1, el diseño de la entrevista, el diseño y la aplicación de la entrevista. Quienes hemos estado relacionados e involucrados tanto en la aplicación como en el manejo de la información de esa entrevista y de las anteriores cuando era ENA, sabemos que esta entrevista dista mucho de lo ideal. Quienes tuvieron la oportunidad de ser entrevistados, no, bueno, era un suplicio. Quienes tuvieron la indicación de aplicar esa entrevista, pues fue un suplicio multiplicado por el número de AGEPS y encuestas que te solicitaban realizar. ¿Qué sucede con esta entrevista? Fue muy costosa, fue demasiado cara en el sentido de que se usó personal operativo de psicología y personal de salud para la aplicación en campo de la entrevista. Y también, aun cuando en ese sentido el personal que se le pidió y se le comisionó hacer esa entrevista, separándolo de su función operativa cotidiana, hay quienes recibieron viáticos y hay quienes esos viáticos desaparecieron. Entonces, bueno, ese es el costo económico. Y el costo en torno a la información, si hay manera de seguir la proyección o revisar las encuestas anteriores, pues aun cuando pudiéramos identificar que la confiabilidad puede ser un tanto comprometida, lo que sí vemos es que el panorama es desafiante. Bueno, ahí mi recomendación es, pues, como menciona tal vez Francisco, es, bueno, realizar una mesa de trabajo con pues implementar de manera correcta la cuestión metodológica de la encuesta. Y ¿qué más? Lo que comentaba la compañera en torno a que si los videojuegos pudieran considerarse dentro de la cuestión de conductas adictivas. Claro que sí, y en ese sentido, pues hay muchas cosas que entran. La comida, el sexo, el trabajo, y en torno a las conductas adictivas, revisamos que como seres humanos no solamente les pasa a los adolescentes, sino también a los adultos que estamos en la formación de esos adolescentes, ya sea como padres o como personal educativo o de salud, donde el mayor reto es nuestro sistema de recompensas y la necesidad de la inmediatez. La inmediatez, no sé qué hacer con mi estado de ánimo, no sé qué hacer con mi hastío, no sé qué hacer con esto y necesito el estímulo del celular. ¿Cuántas veces revisamos nosotros mismos el WhatsApp mientras que hemos estado en esta conferencia, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también es súper interesante todo el trabajo que se está queriendo hacer desde hace décadas y probablemente desde hace mucho tiempo más antes, la cuestión de las redes, el tejido social, recuperar el tejido social. Ya el maestro Víctor mencionaba muchas de las estrategias que se están incorporando y hay un punto en el que me estoy sintiendo como tal vez los maestros han estado reportando que se sienten. En algún momento quienes somos o hemos sido parte del personal operativo de los antes CAPA y ahora los ECOSAMA, habíamos generado o se nos había pedido generar las capacitaciones hacia los maestros. Y si eres maestro de español o de educación cívica y ética y demás, se te decía, oye, ¿sabes qué? Es que tú eres un factor de protección muy importante. Y sí, así es. Y pueden ser precisamente quienes fomenten la resiliencia en el joven, en el adolescente. Pero ¿qué pasa? Los maestros están tremendamente saturados, terriblemente saturados. Entre lo operativo y lo administrativo. Y ahora, vamos con el personal de los ECOSAMAS. Pues antes éramos CAPA y éramos especializados en adicciones. Ahora, en salud mental y adicciones. Y bueno, súper bien porque estamos muy bien actualizados, muy bien capacitados, tanto por la institución en los esfuerzos que hace, como el compromiso personal de cada uno de nosotros. Ahora ya me llegó esta situación y soy a la parte a la que se le deriva.
y no puedo derivar lo derivado, o sí, ¿hasta dónde, no? Y en ese sentido, el personal de los ecosamas está tremendamente sobreexigido, tanto en temas y a veces en la carga administrativa y también la parte operativa. Entonces, bueno, pues yo sé que los compañeros tienen un tremendo trabajo ahora dirigiendo y nosotros haciendo. Y pues no sé si fue una cuestión de atreverme a poner estos puntos que ya los sabemos todos, pero que voy a cerrar con otro chascarrillo. Yo tengo otros datos, ¿eh? En torno a la encuesta. Y sé que no soy la única persona que cuenta con esos otros datos. Y lo digo con todo respeto en el sentido de poder reconsiderar toda esta perspectiva que está y es una realidad. Gracias. Muy bien. En turno, Francisco Javier. Sí, gracias, maestro. Nada más dos comentarios muy rápidos. Nada más de lo que comentaba la compañera Karina hace rato. Hay que entender que esta es una encuesta sobre uso y abuso y consumo de sustancias y sobre la conducta en función del juego. No es una encuesta diseñada para ver adicciones directamente. El fenómeno de las adicciones es algo totalmente distinto a lo que se está trabajando aquí directamente en la encuesta, porque la encuesta habla sobre el uso, consumo en primera vez, el incremento de los consumos, habla sobre la conducta en cuanto al juego, pero no en sí de la adicción. Si ustedes revisan el documento, en muy pocos, además creo que nomás son dos lugares donde se habla de adicción. No, la encuesta no es de adicciones como tal. Habla sobre el consumo de sustancias y sobre situación de malestar psicológico. Es más, de hecho, ni siquiera habla realmente de la salud mental. Para que sí quede claro esa situación, porque ahorita yo todos los comentarios y como que se confunde y como que entendemos que el consumir drogas ya es un adicto y no, el consumo de sustancias es algo muy distinto, o las situaciones de dependencia o abuso, o la cuestión de la conducta del juego, a hablar directamente de las adicciones. Y el otro punto que quería comentar era de la compañera maestra, de lo que decía en relación a la atención. Creo que aquí es bien importante no interpretar los datos literal, nada más hablar de drogas, drogas, drogas o salud mental como enfermedad. La salud mental actualmente es una situación integral, donde el deporte, la cultura, la educación, la seguridad pública, la procuración de justicia le aportan a la salud mental. O sea, somos todos. Antes, porque así era como se trabajaba, una persona consume drogas, mándalo, a verdad que lo internen o al anexo, lo que decía el maestro Francisco. Trae un problema de depresión, mándalo al psiquiatra. Ah, se quiere matar, que lo internen. Y lo veamos meramente como una postura clínica. Y la salud mental no es eso. Y en el caso de Jalisco, no sé de los compañeros que están de otros estados, pero en la Ley General de Educación de Jalisco, en el artículo 182, establece la parte de educación para la salud y la salud mental como parte de la obligación del cuerpo docente administrativo que trabaja en la escuela. Y en la Ley de Salud Mental y Salud Mental y Adicciones de Jalisco hay un apartado que obliga a la Secretaría de Educación a la educación emocional. Entonces, la situación sí está. Yo creo que es falta de socialización de la información, del cambio de paradigma y salirnos del punto de vista meramente clínico de que lo deben de tener. Porque lo que comentaba la compañera es, y lo que también decía el compañero Víctor, para poder hacer el trabajo comunitario, no lo puede hacer solo el sector salud. Lo tenemos que hacer todas las instancias, las asociaciones civiles que también se deben de involucrar para poder hacer esa intervención. Si no, no podemos hablar de la reinserción social, que es un paradigma que desde 2008 se quitó cuando se olvidó de la readaptación social. Si queremos hacer la reinserción social de las personas o la integración de los adolescentes, tenemos que trabajar así para ir al modelo comunitario, que es la atención primaria. Gracias. Ok, muchas gracias, Francisco. Marco Antonio Álvarez, adelante. Así que... A ver, un segundo, perdón. Ya. Ahora sí que eso de la tecnología.
nunca ha sido mi fuerte. Estaba yo aquí comentando con mi pareja sobre lo que pasó a veces. Entré yo a la institución hospitalaria, así que a cubrir una plaza de psicólogo, donde no tenía ni pies ni cabeza. A mí lo particular, lo que me llama la atención es el alto grado de pacientes embarazadas que llegan a veces con todavía con sustancia dentro que les hacen la marcha y aparece positiva. Y también gran parte de ellas han consumido. Yo siento que yo llevo una estadística de todo ese tipo de pacientes. Regularmente lo que yo hago es ir a cuarto por cuarto, a entrevistarlas, platicar con ellas y de ahí sacar mis pacientes, que muchos de ellos se resisten a asistir a la atención psicológica solamente cuando los forzan a través de que les quieren retener a sus hijos por uso y consumo de sustancia. A mí, mi pregunta es realmente cuánto ha avanzado, porque no oí que se hablara sobre el cristal. La gran parte de las pacientes que yo veo y atiendo, su consumo principal ha sido el cristal. Y también de que no hay, por lo menos yo no he encontrado una forma de atención hospitalaria dentro de alguna institución donde uno detecte y pueda uno tratar en el supuesto que dicen que ellas quieren dejar ya de consumir y dejaron de consumir porque salieron embarazadas. Pero yo después les pregunto, ¿y qué va a seguir? Ya pasó el embarazo, gran parte de ellas pues se les logra, a otras por circunstancias adversas no se logra a terminar o concluir su embarazo. Y mi pregunta es realmente que si realmente hay seguimiento posterior, porque todo eso se notifica a la fiscalía. Se le notifica, pero ya no sé realmente si de ahí se le dé seguimiento o no se dé seguimiento, qué es lo que pasa. Y para mí sí es preocupante de encontrarme en un hospital donde no se les permita tener ningún pues distractor, porque gran parte, en caso de ser menores, que hay bastante menores embarazadas, se les retiene y a veces no cuentan. Yo llevo a veces libros para proporcionarles, o llevo colores y a veces los tengo que, porque mi presupuesto no da para más, que cortarlos para poner a esas adolescentes que en realidad ahí nos piden que les llamemos señoras. Así tengan 10, 12, 13 años, porque tuvieron un hijo, ya son señoras. Y es otra de las cuestiones también que me he dado cuenta de que es algo, se está haciendo algo muy común, de que pues lleguen con sustancias o se les haga la prueba y resulten positivos y que sigue. Algunas de ellas, pues sí dicen, ya no voy a consumir y te bajan el cielo el sol y las estrellas y gran parte de ellas no les interesa si les quitan a sus hijos por haber consumido. Esa es bueno, a ver qué pueden comentar sobre esto que les digo. Gracias. Sí, ¿Acaso nada más contextualizar, Víctor? Algo que en el discurso de Marco, algo que yo creo que faltó, es como contextualizar que él trabaja en el Hospital de la Mujer. Nada más para. Ok, así es. Muchas gracias. Sí, bueno, primero quisiera mencionar respecto a lo que preguntaba sobre el cristal. El cristal dentro de la encuesta está considerado dentro de las metanfetaminas. Ok. Y
Si bien digamos, la siguiente fase de la estrategia presidencial respecto a la campaña, en contra de las drogas, que como ya lo mencionaban, está el fentanilo te mata, aléjate de las drogas. Viene esta siguiente fase orientada específicamente para las metanfetaminas, que se han convertido también en un problema pues alarmante a nivel nacional. Respecto a la otra parte que menciona y que justo lo comentábamos dentro de la presentación, esta información que nos da la encuesta nos permite proyectar y visualizar la necesidad de atención especializada en razón, uno, del género, como ya lo mencionaba, y en razón también de la edad, ¿no? Buscando atención integral y sobre todo adaptada a las necesidades cognitivas, a las necesidades del desarrollo, a las necesidades sociales de pues las personas que atendemos. Creo que en ese sentido se buscará también visualizar esta especialización y en muchos casos el tener una visión también de una atención especial para casos también muy específicos que permitan el abordaje de las diferentes condiciones que, pues, nos enfrentamos en los diferentes contextos. Oh, en turno, Diana. Sí, gracias. Yo tengo una pregunta concreta en relación al tratamiento de adicciones con modalidad de internamiento. Hasta donde entiendo, y tengo como el dato, no sé si me hace falta actualizarlo, es toda la atención de internamiento es a través de centros privados o de asociaciones civiles, y quien lleva todavía mucho la punta en esta parte es Centros de Integración Juvenil. En lo que CONASAM está trabajando, hay, ¿cuál sería como la línea? ¿Seguir subrogando la atención de internamiento o ya brindar a través de una forma más institucional este tratamiento eh, para, para el internamiento? Sí, más que la visión de la comisión, y es también una visión desde la presidencia y a través de la Secretaría de Salud, y en relación también a la modificación de la ley en el tema de salud. La parte del internamiento debe hacerse bajo cierta normatividad en donde se dé bien el consentimiento. Hay en la actualidad una actualización de las normas oficiales respecto a los procesos y las formas en las que una persona puede ser internada. Pero la visión, bueno, al menos hay algunos contextos en donde se busca esa trazabilidad y la atención de del internamiento en diferentes sectores. De alguna forma existe la búsqueda en donde, digo, puede parecer o escucharse complejo, pero que todos digamos, las instancias de salud puedan tener el, digamos, el personal capacitado, la capacidad instalada también para poder llevar a cabo estos procesos, ¿no? Se está trabajando en esa visión que ahora puede visualizarse pues un tanto compleja. Gracias, maestra. En turno, Francisco, Javier, adelante. Perdón, rapidísimamente, contestando un poco de lo que comentaba el compañero Marx, las personas por consumo de metanfetamina, al momento que desarrollan el cuadro de adicción o el trastorno, hay que recordar que cuando se diagnostica clínicamente una persona con una adicción o un trastorno por consumo de sustancias,
es una enfermedad crónica. Entonces aquí la alternativa de atención o tratamiento que se tiene actualmente es a través del programa de reducción de daños. Y hablando de la parte del internamiento, a diferencia de las personas, por ejemplo, cuando consumen alcohol, marihuana u otro tipo de drogas, regularmente el daño a corto y mediano plazo puede ser mucho más, su curva de presencia más largo que en el caso de las metanfetaminas. El cristal generalmente desde los primeros consumos genera deterioro cognitivo y cambios neuronales y obviamente daños que pueden ser irreversibles. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí en el proceso de recuperación es que la persona vaya hacia la reducción de daños. Yo porque él preguntaba, bueno, ¿y qué se hace después? Pues se tiene que trabajar la parte de reinserción social de forma interdisciplinaria a través de diversas instancias donde la persona se pueda ajustar a volver a ser lo más funcional posible. Se oye mal, quizás se oye extremadamente, pero si la persona se vuelve adicta, va a ser adicta para toda su vida. O sea, si una persona deja de consumir, no deja de ser adicta y eso hay que dejárselo claro a la gente cuando brindamos la atención, que es muy diferente a si una persona tiene consumo y no tiene adicción, que ahí sería la atención diferente. Pero en el caso del cristal, definitivamente el deterioro es muy rápido, en muy corto tiempo, irreversible y definitivamente no existe un modelo como tal de tratamiento. Hay modelos similares dentro del internamiento, lo que hacen lo que conocemos como anexos. Pero específicamente que diga se va a recuperar, se va a curar o lo vamos a, digamos vulgarmente, a reparar, no lo vamos a reparar. Lo vamos a adaptar a una situación de una nueva funcionalidad para que la persona pueda tratar lo más posible su vida normal cuando regrese del internamiento a la parte externa, por lo que comentaba el compañero. Gracias. Ok. Bueno, yo creo que algo que es fundamental es que tengamos muy claro que uno de los grandes problemas que tenemos que enfrentar es la falta de recursos. Yo creo que hay algunas estrategias, la reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones nos da elementos para este trabajo comunitario, pero yo creo que tiene que ir acompañado de un fortalecimiento de la estructura para brindar servicios de asesoría, por ejemplo, a las familias. Se supone que ahora la idea es que no estén recluidos en un hospital psiquiátrico, sino que nada más en el tiempo de las crisis pudieran atenderlos en un hospital, pero luego se reintegre a su familia. Pero hay, que en las condiciones que tenemos, pues es trasladarle el problema a la familia, cuando muchas veces no están capacitados o las condiciones en las que viven no son muy favorables, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con lo que decía la maestra Baudelia. En las escuelas ya es yo recuerdo que, por ejemplo, en Tamaulipas se está haciendo una sensibilización de que tiene que haber más psicólogos en las escuelas de educación básica, ¿sí? Los españoles, si ustedes recuerdan en los boletines que les hemos hecho llegar, los españoles, una de las preocupaciones y de lo que más han estado trabajando es el que se fortalezcan los servicios psicológicos en las escuelas, ¿sí? Entonces, pero todo eso tiene una implicación de dinero. Y uno de los problemas es precisamente eso, ¿sí? La verdad es que tal como se los planteamos en otro de los boletines, donde hacíamos el desglose de cómo se está llevando a cabo el gasto del gobierno federal, la verdad es que es preocupante porque en cuestiones de servicios públicos de salud mental necesitamos invertir más. De hecho, ya la OMS lo ha estado promoviendo desde hace años y finalmente pues son como llamadas a misa, ¿no? De que realmente hay estados en el país donde la inversión que se hace es ínfima, donde más se invierte en servicios de salud mental es en la Ciudad de México, ¿sí? Pero por supuesto que lo que se destina no alcanza, ¿no? Entonces yo creo que sí es uno de los trabajos que tenemos que desarrollar como asociación para seguir impulsando a que se invierta más recursos económicos en servicios de salud mental públicos, ¿no? No sé si hay alguien que más que tenga alguna observación, comentario, preguntas.
en el, a ver, en el chat, por ejemplo, hay uno que dice de María Guadalupe, en mi opinión, toda la sociedad necesita atención psicológica, no porque estemos enfermos, entre comillas, sino porque vivimos en un contexto social cada vez más acelerado, exigente y desconectado de lo humano. La psicología no es solo para cuando hay crisis, es una herramienta preventiva que fortalece la salud mental, la regulación emocional y la convivencia social. Como profesional observo a diario cómo el estrés crónico, la soledad no deseada, la violencia, la presión económica y la falta de espacios de escucha afectan el cerebro, la conducta y las relaciones. Atender la salud psicológica de manera continua permitiría a personas más conscientes, empáticas y resilientes y, por lo tanto, una sociedad más sana. Invertir en atención psicológica no es un lujo, es una necesidad social y una responsabilidad colectiva. La misma Diana dice, en algunos estados fue muy complejo aplicar la encuesta por cuestiones de seguridad del encuestador. Bueno, no sé si alguien más tiene comentarios, preguntas. La maestra Puri, adelante Puri, que ha estado muy callada el día de hoy. Hola, buenas noches a todos. Escuchando a todos, yo creo que algo muy importante que lo voy a citar a usted, maestro Pepe, que siempre habla de la promoción, ¿verdad? La promoción, primero que nada, la promoción de la salud mental. Yo trabajo dentro de lo que es el área de educación básica y cada vez hemos visto, a lo mejor no como adicción, pero sí el consumo de ciertas sustancias, de ciertos videojuegos, de sexo también, ¿verdad? La pornografía a temprana edad se están alimentando los niños. Entonces yo creo que creemos que nuestro país es el Walt Disney de todos, de que quisiéramos que hubiera psicólogos en cada plantel educativo, que hubiera, no sé si recuerda, maestro, cuando se hizo la plática o la conferencia sobre hacer un un gabinete psicoeducativo, donde hubiera diferentes integrantes de un equipo multidisciplinario o interdisciplinario. Entonces, sé que es una situación muy compleja porque tiene un presupuesto previo. No sería como que nada más pongan el psicólogo y ya, sino hay un presupuesto previo que tiene que haber sido avalado por Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de nuestras funciones, yo creo que la importancia será la promoción, porque acertadamente el colega decía de la salud mental no nada más son las adicciones, sino también la salud mental conlleva a una situación multifactorial y no nos podemos encasillar en una sola línea, en una sola área. Y paréntesis, maestro, y una disculpa, la verdad, como nada más estoy oyendo y estoy escuchando todo, no me pude registrar en las encuestas de asistencia, una disculpa. Ok. Bueno, como estamos empezando el año, sí quisiera hacer una observación que me parece muy pertinente y lo vamos a plantear también en el chat, en el grupo de WhatsApp. Comentaba con nuestras compañeras secretaria general y subsecretaria general que ha habido para el registro de las asistencias del año pasado, hubo varios problemas porque unos se registraron varias veces en la misma sesión, otros se les pasó, etcétera, ¿no? Hubo varios problemas para el registro de las asistencias, ¿no? Como estamos empezando el año, yo quisiera comentarles, repito, lo vamos a plantear también a nivel del grupo de WhatsApp, que todas las sesiones, el link va a aparecer al momento que iniciemos la sesión y se dan 15 minutos para que puedan registrar su asistencia, ¿sí? Y si recuerdan ustedes, ya les pasamos el calendario de las sesiones del año. En este año van a ser 23 sesiones, ¿verdad? Ahí lo tiene Baudelia. Y teóricamente la primera sesión va a ser para educación continua y la segunda para actualización profesional. Aquí pueden cambiar porque depende de los invitados, a veces les favorece más el primer horario o el segundo, pero procuramos esa situación, ¿no? Pero la primera sesión hemos procurado ser muy puntuales
para que empiece a las 6:30, 6:35, y la segunda más o menos a las 19:45. Entonces, más o menos para que tomen si tomamos más o menos esa lógica, el registro de la primera asistencia sería más o menos de 6:35 a más o menos a 6:20, perdón, a 6:50. 6:35 a 6:50, el primer registro. Y el segundo más o menos sería de 19:45 a 20 horas, ¿no? De las 7:45 a las 8 de la noche, más o menos. Yo creo que ahorita empezamos el año, vamos a buscar que yo vi en el chat que a una compañera no localizó el link. Puri efectivamente también me estaba comentando que no había podido registrar su asistencia. Vamos a hacer este ajuste, pero con la idea de que sí, por favor, tomen en cuenta eso para el registro de las sesiones. Lo mismo, que estén más o menos atentos, porque muchas veces sí están, a mí me consta porque yo he visto a veces que sí están, pero no registran la asistencia y ya quieren registrar la asistencia cuando ya se venció el plazo, ¿no? Entonces, más o menos, esa observación, ¿no? No sé, Víctor, si tienes comentarios de cómo están viendo las cosas con los comentarios que hubo en estos momentos. Pues secundando todo lo que nos comparten, su visión y también la experiencia que se tiene desde el levantamiento de los datos de la encuesta, pues sí, es un reto, todo el trabajo que se hizo, el esfuerzo desde diferentes niveles y también, bueno, ya hemos puesto en evidencia cómo los datos nos hablan también del reto que tenemos a nivel nacional sobre las condiciones en las que viven pues la población mexicana. Desde la comisión pues estamos reiterando el compromiso el impulso de políticas y sobre todo pues el poder también abonar desde nuestras posibilidades a esta visión de voltear a ver la necesidad, sobre todo esto de los recursos que mencionaba. Agradecer la invitación, maestro, y agradecer la atención de todas las personas asistentes. Bueno, antes de hacer un comentario, perdón, Pamela, adelante. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, Pamela. Es muy importante tomar esta parte de las adicciones, del consumo de alcohol, de drogas, como una oportunidad para poder dejar de ser psicólogos de silla, ¿no? También creo que en ocasiones nos enfocamos mucho a ver la parte estadística, la parte de textos, pero no nos acercamos tanto realmente a las poblaciones vulnerables. Es un problema muy grave actualmente y sí es muy importante la parte de la psicología como un apoyo constante en las escuelas, pero desafortunadamente esos niños, jóvenes, adolescentes que son más vulnerables para el acceso a las drogas no están en las escuelas. O sea, desafortunadamente son jóvenes niños que no inician la primaria o se salen de ella para poder estar en ambientes que no son favorecedores. Entonces, sí, es muy interesante la posición de poder buscar la manera de apoyar, de hacer más multidisciplinaria esta parte y de no perder la línea de que sí debemos de estar apoyando a estas personas desde la raíz, ¿no? No solamente desde la parte jerárquica del psicólogo, de estar desde arriba visualizando cómo está la situación, sino de hacernos parte de este problema para poder apoyar de mejor manera a estas poblaciones que sí necesitan nuestro apoyo y nuestra ayuda y tener más visibilidad de ello. Sí, y yo agregaría, Pamela, algo que muy interesante. Ahorita lo asocio porque Pamela trabaja en una empresa. También ese es otro ámbito donde va a ser muy importante estar pensando la salud mental en los centros de trabajo. Creo que también es otro tema. Cada vez hay un poco más de sensibilidad de la salud ocupacional. Y bueno, yo creo que tenemos mucho trabajo, ¿no? Ni hablar. Lo mismo, ustedes saben que el próximo lunes, voy a hacer el comercial,
El próximo lunes empezamos un curso taller que yo digo que está muy interesante. Mal haría si no lo dijera, porque pues yo lo voy a dar, ¿verdad? Pero la verdad es que creo que está muy interesante y además puede ser muy oportuno, precisamente porque creo que parte lo del proyecto de vida que tenga la persona es como la base para poder trabajar otros temas, ¿no? Desde autoestima, resiliencia, prevención de adicciones, de trastornos alimenticios, etcétera, ¿no?